Buenos días, me da mucho gusto saludarle una vez más a través de estos medios. El día de hoy es 8 de noviembre del 2020 y estamos juntos una vez más para el estudio de la palabra de Dios, regresando al libro de los Hechos. Continuamos en el tema de la predicación que hace Pedro cuando se levanta empoderado por el Espíritu Santo delante de estas personas que están ahí en el aposento alto, que han sido convocados de manera sobrenatural, por así decirlo, al escuchar el estruendo, al ver que hay como lenguas de fuego sobre las personas que están ahí, estas 120 personas, y al escucharlos hablar en otros idiomas están sorprendidos, y Pedro se pone de pie y empieza la predicación más extraordinaria que se ha escuchado hasta ese momento. Todo este preámbulo para que la predicación de Pedro se lleve a cabo es puesta por Dios a través de todos estos elementos que les acabo de comentar, y estamos en eso. Ese es el estudio que hemos estado llevando por las últimas 2 semanas en este maravilloso libro el libro de los Hechos. El día de hoy vamos a regresar a la última parte de esta sección, pero antes vamos a darle gracias a Dios por un día más. Señor, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de poder estar juntos, y cuando digo juntos, Padre, me refiero en un mismo espíritu. Señor, estamos separados por las diversas situaciones que estamos viviendo, pero estamos juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, buscándote, buscando honrarte, buscando, Señor, aprender de tu palabra. Gracias por el tiempo que nos permites, Señor, de escuchar este mensaje, de aprender de ti. Gracias por los tiempos en los que estamos viviendo, porque a través de ellos nos has enseñado a depender más de ti, nos has enseñado que a pesar de cualquier circunstancia que vivamos, tú estás con nosotros y eres nuestro Señor. Gracias por cuidarnos, protegernos, proveernos. Gracias por todo lo que nos das. Oramos como iglesia, oramos aún cuando no estamos unidos en el espacio, en el momento. Oramos, Señor, juntos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, a donde quiera que estemos, Señor, para que a través de este mensaje de tu palabra, Señor, nos hagas crecer, madurar, nos hagas ir, Señor, en un caminar contigo, a una madurez, a una experiencia que nos lleve, Señor, a reflejar a tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias por la vida, por tu palabra, por tu bendición, por los hermanos, por nuestros seres amados que están con nosotros. Gracias por cada uno de ellos, gracias por cuidarlos también. Nuestra oración es que nos hagas crecer y nos hagas parecernos a tu Hijo Jesucristo, pero también nuestra oración es por aquellos que no te conocen, porque tu gran amor y tu gran misericordia llegue a sus vidas también, y puedan ser impactados, y puedan ser cambiados, y puedan ser llevados a un estilo de vida, Señor, como el que tú quieres para ellos. Te pedimos, Padre, que al aprender de tu palabra podamos enseñarle a otros de ella, y que podamos, Señor, vivir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por esto y por todo lo que nos das. Aprovechamos y oramos, Señor, por los hermanos de otras iglesias, las personas que escuchan esta enseñanza. Oramos por los pastores de otras iglesias, pedimos por sus vidas, pedimos por su madurez, pedimos, Señor, por su protección, por la provisión que, Señor, tú seguramente tendrás para cada uno de ellos. Te pedimos, Padre, que a través, Señor, de tu gran amor y tu fortaleza, tú proveas para ellos todo lo que les hace falta. Muchas gracias, Señor, por lo que has comenzado en sus vidas y lo que continúas haciendo en la vida de cada uno de ellos. Pedimos, Señor, por nuestra iglesia, porque nuestra iglesia se fortalezca, y cuando digo nuestra me refiero al grupo que la formamos, Señor. Pero también te pedimos por el cuerpo de Cristo, que son las otras iglesias, Señor, que se fortalezcan y que crezcan y que maduren, y que tú nos guíes, Señor, a toda verdad siempre. Padre, ayúdanos a vivir en armonía, en paz, Señor, con nuestras autoridades. Oramos por ellas, te pedimos que bendigas al presidente de la República, al gobernador del estado, a nuestra autoridad municipal, que les ayudes a crecer, a madurar, a vivir una vida que tú tienes para ellos, que te conozcan, que te honren, que, Señor, sus vidas se rindan a ti y puedan glorificarte en todo lo que ellos han sido encomendados por parte tuya para estos tiempos. Muchas gracias por lo que has estado haciendo en nuestra ciudad y por lo que seguramente continuarás haciendo en medio de nosotros, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén. Gracias a Dios porque podemos regresar a su palabra. Pues bien, como les decía hace un momento, el día en que la iglesia nace, Pedro da el primer sermón del Evangelio predicado por un apóstol después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es el primer sermón del Evangelio que contiene todo lo que encarna la cruz y la resurrección. Y se convirtió en el modelo para toda la predicación apostólica posterior. Y sigue siendo el modelo para la predicación eficaz y bendecida por parte de Dios. Es un sermón teológico, expositivo, argumentativo, es decir, presenta un caso y lo presenta de una manera cronológica, lógica, presenta evidencia y razona su camino hacia una conclusión ineludible. Es un modelo de lo que hace la predicación en términos de su estructura. Termina con una respuesta convincente de una audiencia que no puede escapar de las implicaciones de lo que está escuchando, y sobre lo cual se les dice inmediatamente qué hacer para remediar esa situación. En pocas palabras, es lo que debería de ser, o como podríamos decirlo de otra forma, lo que debería de contener toda predicación. Por su propia estructura, tiene la introducción más poderosa que haya tenido un predicador, como se los dije hace un momento. La introducción es el evento del Pentecostés. Dios dio la introducción al gran sermón de Pedro, un sonido como un viento recio, impetuoso, llamas de fuego que descienden, que posan sobre las 120 personas que luego se lanzan a hablar estos idiomas que no conocen y proclaman las maravillas de Dios, de las obras de Dios, y todas las personas reunidas en Pentecostés en Jerusalén escuchan el testimonio de las maravillosas obras de Dios en su propio idioma. Y saben que esto se trata solamente de algo que es de parte de Dios, porque es un día extraordinario y el Espíritu Santo viene y se instala en la iglesia y los llena de poder. Y ese día y ese momento es el que estamos estudiando. Nace la iglesia y nace en Jerusalén, donde acababan de crucificar hace unos días atrás al Mesías, al Salvador. Y luego Pedro, empoderado del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie para hablar. Y está la introducción que explica el Pentecostés, de los versículos del 14 al 21, explica lo que ha sucedido y lo que significó y cómo fue el cumplimiento de la profecía de Joel. Y la profecía de Joel fue una profecía sobre el inicio del tiempo, de una era mesiánica. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí en este sermón es que la era mesiánica ha comenzado. La profecía de Joel comienza a cumplirse. Lo que has visto aquí es de lo que habló Joel en el capítulo 2. Todo lo que dijo Joel no sucederá hasta el fin de la era mesiánica, cuando toda la creación sea golpeada por el juicio. Joel incluso lo describió. Si tienes tiempo puedes estudiarlo después. Pero esa larga era mesiánica en la que aún vivimos se inició formalmente ese día, el día de Pentecostés. Entonces, el sermón comienza con la introducción proporcionada por Dios, es decir, el preámbulo, ¿no? De este sonido, estas lenguas como de fuego, hablar en otros idiomas, y luego viene Pedro con el sermón. Y Pedro explica su significado, y es el comienzo de la era mesiánica profetizada anteriormente. Entonces, lo que él plantea nos lleva a una pregunta. Si esta es la era mesiánica, ¿quién es el Mesías? Si es la era mesiánica, el Mesías debe estar aquí. ¿Quién es? Y a partir del versículo 22, Pedro se lanza a la segunda parte de este sermón. La primera es la introducción que explica el Pentecostés. El segundo es el tema del sermón que exalta a Jesucristo. Cuando él dice allá en los versículos, dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras, Jesús el Nazareno, y se les presenta a el Mesías, y comienza en el versículo 22 describiendo su vida, una vida en la que Dios dio testimonio de su poder para hacer milagros, prodigios y señales, y Dios está realizando todo esto a través de él. Y Pedro les dice, y lo sabe porque sucedió en medio de ellos lo vieron. Pedro dice: miren su vida, esta es la evidencia de que él es el Mesías, todos los milagros. Y luego vamos a ver y analicen su muerte. Voy al versículo 23 de Hechos capítulo 2. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en la cruz. Y así Pedro describe no solo la vida del Mesías, sino también la muerte del Mesías. El Mesías debe morir, como lo señaló en el Antiguo Testamento. Había muchas profecías en el Antiguo Testamento específicamente que miraban la muerte del Mesías. Y luego estaba todo el sistema de sacrificios del que hablaba de la muerte, de las ofrendas, de los sacrificios. Jesús, que es el Mesías,
solo se aclara al ver su vida, porque su vida está llena de tantas y tantas evidencias, una vida milagrosa, su muerte, una expiación sustitutiva de que cumple ciertamente en detalle la gran profecía de Isaías 53 que puedes tú leer. Después voy a leer el versículo 24, donde dice Pedro, que sigue predicando en el capítulo 2 de Hechos: Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo libró, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. David dice esto sobre Jesús: yo vi al Señor siempre delante de mí, y Él está a mi derecha para protegerme. Estoy feliz y hablo lleno de alegría. Todavía tengo esperanzas, porque no me dejarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que el cuerpo de tus santos se pudra en el sepulcro. Tú me mostraste el camino de la vida, y tu presencia me llenará de alegría. Hermanos míos, déjenme decirles la verdad acerca de David, nuestro antepasado. Él murió y lo enterraron, y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Pero David era profeta, y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería rey como él. David anticipó la resurrección del Mesías al decir que Dios no lo dejaría abandonado en el lugar de los muertos y que no se pudriría su cuerpo. Todos somos testigos de que a este Jesús, Dios lo resucitó. Y Pedro llega en este momento a la tercera fase de la parte del sermón que exalta a Cristo: su resurrección. Esto, por supuesto, es una proclamación devastadora para la población de Jerusalén. Devastadora porque rechazaron colectivamente a Jesucristo, clamaron por su ejecución, lo entregaron a los romanos y lo crucificaron. Pero aquí está la gran culminación del sermón de Pedro: aquel a quien ustedes, por hombres impíos, dieron muerte, no es otro que el Mesías. Y la gran prueba de esto, la gran prueba final, no es su vida, no su muerte, sino la prueba final, su resurrección. Lo mataste, pero Dios lo resucitó de nuevo, poniendo fin a la agonía de la muerte, ya que era imposible para él ser retenido. Esto se convirtió, por supuesto, en el tema de toda la predicación apostólica del Evangelio: la resurrección de Jesús, del Mesías. Si los sufrimientos del Mesías fueron ordenados por el decidido consejo y presciencia de Dios, también lo fue su resurrección. Todo llegó a eso. Dios lo resucitó. Tú lo mataste y Dios lo resucitó. Y por cierto, a lo largo del sermón, Pedro enfatiza la diferencia entre el trato de Dios hacia el Mesías y el trato de Israel hacia el Mesías. Esto se convierte en parte integrante de la forma en que avanza la predicación apostólica. Tú haces una cosa y Dios hace otra. Vamos a leer Hechos 3:14. Acompáñame a Hechos 3:14. Ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron al santo y justo. Pediste que te dieran un asesino. Mataste al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, un hecho del que somos testigos. Y de nuevo hiciste esto, pero Dios hizo esto. Así es a lo largo del registro del libro de los Hechos, de la predicación de los apóstoles. Vamos a ver otra escritura. Ahora acompáñame a Hechos 10. Hechos 10, versículo 39. Dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte al tercer día y lo dio a conocer abiertamente. Esto se convierte en un patrón de predicación apostólica. Hiciste una cosa y Dios la anuló. Y ese es el tema de su sermón. Pedro reconoce la horrible culpa de Israel. A lo largo de la historia la gente ha intentado, supongo que aliviar el dolor de la realidad de que los judíos crucificaron a su propio Mesías por las manos de los romanos, pero ellos estaban detrás de todo esto, para aliviar de alguna manera ese dolor. Pero la gente ha tratado de despojar a los judíos de la responsabilidad de la muerte del Señor Jesús, pero los apóstoles no permitieron que eso sucediera. Se aseguraron de que los judíos entendieran que ellos y las manos de hombres impíos lo mataron, pero que Dios lo levantó. Dios lo resucitó, dice, porque era imposible para él ser retenido por la muerte. Dios puso fin a la agonía de la muerte porque no le fue posible ser retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque él era la vida misma y salió de la tumba. Gloria sea su nombre. Hechos capítulo 2, versículo 25. David dice esto
sobre Jesús. Yo vi al Señor siempre delante de mí, y Él está a mi derecha para protegerme. Estoy feliz y hablo lleno de alegría. Todavía tengo esperanzas, porque no me dejarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que el cuerpo de tu santo se pudra en el sepulcro. Tú me mostraste el camino de la vida, y tu presencia me llenará de alegría. Y entonces Pedro conecta esta con una profecía del Antiguo Testamento. Esto lo veremos a lo largo del libro de Hechos, con Pablo haciendo lo mismo que Pedro. El libro de los Hechos se convierte en un patrón entonces entre los apóstoles para volver a pasajes del Antiguo Testamento, con la finalidad de reforzar, de que la gente se dé cuenta que la palabra de Dios es la misma, eterna, gloriosa, que nos enseña. Voy a leer el Salmo 16, versículo 8 en adelante. Salmo 16, 8. Siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Por eso mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría, y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. Porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca dejarás que tu fiel siervo se hunda en la muerte. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Los judíos ciertamente al escuchar este salmo pensaron tal vez de esto que estaba hablando de David. Tal vez este sea el testimonio en primera persona de David de su propia esperanza, de que alguna vez, de alguna manera, vaya a escapar de la muerte. Pero nadie jamás afirmó que David se levantó de entre los muertos. No ha resucitado de entre los muertos. Todos sabían que su tumba todavía estaba con ellos. Es decir, su resurrección espiritual, por supuesto, ocurrió cuando fue a dormir en esta vida y entró a la presencia de Dios. Cuando la resurrección de los santos del Antiguo Testamento tenga lugar en el futuro, entonces será el momento de resurrección. Pero David no ha resucitado de entre los muertos. Su cuerpo ha sufrido corrupción. Y lo que Pedro quiere que entiendas es que este no puede ser David. El versículo 25 de Hechos 2, David dice esto sobre Jesús: yo vi al Señor siempre delante de mí, y Él está a mi derecha para protegerme. Estoy feliz y hablo lleno de alegría. Todavía tengo esperanzas. Ahora, algo bien interesante es que cuando se habla de estar a la derecha, es una promesa de protección en el mundo antiguo. Un guardaespaldas siempre estaría del lado derecho, protegiendo con su escudo, dejando su brazo de espada libre para luchar contra cualquier enemigo. Y Dios está siempre a mi lado, dice aquí, y habla de una confianza absoluta. Claro, hubo momentos oscuros en la cruz, cuando Jesús pronuncia Elí, Elí, lama sabactani, Señor Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Pero ese es el término. Pero cuando él terminó, cuando Él entrega, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces vemos que Dios no lo abandona, sino que solamente pasa por un momento difícil. Y completa diciendo: estoy feliz y hablo lleno de alegría, todavía tengo esperanzas. Y esto es parte de lo que está hablando el escritor de Hebreos cuando dijo que Cristo fue a la cruz por el gozo que le fue puesto. Todavía tengo esperanza, porque miró más allá de lo que estaba por delante después de su resurrección. Incluso en la muerte, incluso mirando la tumba, Cristo se mantuvo firme, sin vacilar, nunca tembló. A mí me han impactado mucho las palabras de Jesús cuando Él dice: vamos a Jerusalén, subamos a Jerusalén. Y sus discípulos dicen: pero allá te quieren matar, no vamos, no vayamos. Y me impacta cada vez que recuerdo esas escrituras, porque Jesús nunca huyó de su responsabilidad. Jesús veía más allá de lo que ellos veían, y Él vio más allá de la muerte. Él vio la resurrección, Él vio el momento en el que estaría de regreso con su Padre. Él sabía que su cuerpo nunca sufriría corrupción. Dice la escritura: no me abandonarás en el Hades, que significa infierno, que significa el lugar de los muertos. No me dejarás en el lugar de los muertos, no permitirás que tu santo se descomponga. No caeré en corrupción en la tumba. El versículo 27 de Hechos 2 dice: porque no me dejarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que el cuerpo de tu santo se pudra en el sepulcro. Tú me mostraste el camino de la vida, y tu presencia me llenará de alegría. Y podemos ver que aquí, a donde dice que el cuerpo de tu santo se reconoce como lo que Él es. Los demonios lo llamaban santo.
Sabemos que eres el santo de Dios, sabemos que eres el santo, y cada detalle de la muerte del Mesías presentado en el Antiguo Testamento, cada detalle de la resurrección, en cierto sentido, presentado aquí una vez más, y también en el Antiguo Testamento. ¿Y de qué está hablando David? Bueno, ¿quién resucitó de entre los muertos? El Mesías, Cristo. ¿Y cuál es la evidencia? Pues revisar la tumba. Mucho se ha dicho acerca de Mahoma, mucho se ha dicho acerca de Buda, mucho se ha dicho acerca de Krishna, de muchas otras supuestos líderes o dioses con D minúscula, ¿no? Pero puedes revisar la tumba, nadie resucitó, solamente Cristo. Y en los versículos 29 en adelante de Hechos 2 dice: hermanos míos, déjenme decirles la verdad acerca de David, nuestro antepasado. Él murió y lo enterraron, y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido que uno de sus descendientes sería rey como él. David anticipó la resurrección del Mesías, al decir que Dios no lo dejaría abandonado en el lugar de los muertos y que no se pudriría su cuerpo. Ese es el pacto con David hecho allá en 2 de Samuel 7. Todos somos testigos, dice Pedro, revisen su tumba, está vacía y somos testigos, se nos ha presentado a muchos. Y el argumento de Pedro es: no puede ser David, pero todos sabían que el Mesías saldría de los lomos de David. Jesús lo hizo, su madre María estaba en la línea de David, incluso José, que fungió como su padre terrenal, estaba en la línea de David, y todo eso lo puedes tú leer en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Entonces, ¿quién es este Mesías? El que viene en el tiempo de la era mesiánica y resucita de entre los muertos. Esto te deja solamente una posibilidad: es Jesús de Nazaret. Y el versículo 32 dice: todos somos testigos de que a este Jesús Dios lo resucitó. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es Jesús, testificado por su vida, su muerte y su resurrección. Pablo dice que hubo 500 personas que lo vieron después de su resurrección al mismo tiempo en un solo lugar en Galilea. Este es un ejemplo clásico de la predicación doctrinal y expositiva. En 1 Corintios 15 lo puedes leer, y la conclusión ineludible es de que Jesús es el Mesías. Entonces podemos ver su vida, su muerte, su resurrección y también su ascensión. El versículo 33 dice: Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. La ascensión de Jesús está en el capítulo 1, versículo 9, donde está hablando con sus discípulos y sus seguidores, y que más tarde son los que se van a reunir en el aposento alto y van a constituir la primera congregación de creyentes redimidos de la era de la iglesia. Y mientras les habla, él empieza a elevarse y ellos miran y una nube lo cubre, y mientras ellos están viendo fijamente al cielo, aparecen, dice ahí la escritura, dos ángeles vestidos de blanco, que se pararon junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá de la misma manera, así como lo has visto irse. Y estaban ahí estos testigos presenciales, no solo testigos presenciales de su resurrección, sino testigos presenciales de su ascensión. Todo esto sucedió porque el Mesías volvió a la gloria, tomó su lugar a la diestra de Dios, y Dios le dio la promesa del Espíritu. Recuerda, antes de irse sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, anticipándose a este mismo día. De regreso a Pentecostés nuevamente, el exaltado Mesías ha vuelto a la diestra de Dios. ¿Y cómo sabemos que fue exaltado? Lo vimos subir. ¿Cómo sabemos que fue una exaltación? ¿Cómo sabes que Él realmente hizo lo que se le envió a hacer? ¿Cómo sabemos que Dios estaba complacido, que el trabajo había sido terminado, concluido? Porque Dios autenticó su obra enviando al Espíritu Santo. Y Pedro cita otro salmo de David para probar que Jesús es el Mesías por su ascensión. Dice, seguimos en la lectura de Hechos capítulo 2, versículo 34, dice David: no subió al cielo, y sin embargo el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. A la diestra de Dios. Y ese no fue David, era el Señor, Dios diciéndole al Señor Mesías:
era el padre que le decía a su hijo, y esto es el Salmo 1:10. David nunca hizo eso. David no fue exaltado a la diestra de Dios y no se le dio el nombre de Señor. Y Dios lo exaltó mucho y le dio un nombre, pero este Señor del que se habla es el Señor de señores, que tiene el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y en el cual se va a doblar toda rodilla ante este nombre. Y ambos son iguales en esencia y naturaleza, es decir, un miembro de la Trinidad está hablando con otro. Y entonces Pedro está presentando su caso, está predicando, y sabemos que Jesús es el Mesías por su vida, sus milagros, su muerte, me cuesta esa palabra, sustitutiva, ahí está, y por su resurrección, pero también por su ascensión. Y sabemos que ascendió, sabemos que es exaltado, sabemos que está a la diestra de Dios, y sabemos que ha sido declarado Señor porque has visto el resultado. Dios envió el Espíritu Santo para iniciar la era mesiánica. Y así pasamos al versículo 36, donde dice: entonces, que todo Israel sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Mesías. Y eso es bien interesante porque no culpa a los romanos. La casa de Israel debe saber con certeza, es enfático en su posición, porque en el griego es muy claro y significa con perfecta certeza y sin ninguna duda, una vez más, el contraste marcado entre el trato de Dios a Cristo y el trato de ellos a Él. Tú lo mataste y Dios lo resucitó. Tú lo mataste y Dios lo exaltó. Tú lo mataste y Dios lo hizo Señor. Afirmó ser el Mesías. El Sanedrín lo rechazó por blasfemo, lo condenó a muerte. Tú te uniste y gritaste por su sangre, lo crucificaste. Y entonces ese es el cuerpo del mensaje exaltando a Cristo, no solo como Mesías, sino como el Señor resucitado que ascendió y está entronizado. Y este es el primer sermón apostólico que conduce al credo apostólico de Jesús es el Señor. Y el versículo 37 dice algo tremendo. Al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y esa palabra solo se usa aquí en todo el Nuevo Testamento. Fueron como literalmente apuñalados, les atravesaron el corazón con un cuchillo, con un puñal. El poder del argumento no fue una ilustración conmovedora, no fue una especie de inducción inteligente, no fue el poder abrumador de la evidencia del testimonio y las escrituras y el poder de un argumento sistemático que los dejó así, compujados, dice otra versión. No fue eso. Lo que fue esa terrible confrontación con lo que habían hecho. ¿Cómo podemos revertir esto? Han hecho algo terrible, incalculable. Mataron al Mesías que habían estado esperando. ¿Qué podemos hacer? Y están literalmente, como les dije, traspasados en su corazón, profundamente afectados por la angustia y la alarma. Hay pánico en sus corazones, un pánico real. Bueno, ¿cuáles son las causas de esta trauma, de esta perforación en su corazón? Bueno, pues uno había matado a su Mesías. Lo entregaron a los romanos, pero los romanos nunca lo hubieran crucificado, sino los hubieran obligado a hacerlo. Recuerdas que gritaban y que sí, que su sangre, porque te acuerdas de la famosa expresión esta de Pilato: yo me lavo las manos, que es común hasta el día de hoy. Bueno, pues ellos gritan sí, que su sangre se haga sobre nosotros. Entonces ellos obligaron, porque acuérdate que la historia nos marca que los romanos gobernaban esta parte del mundo, gobernaban esta región, pero ellos les habían permitido a los judíos llevar a cabo sus propias formas de gobernar, y ellos decidían qué sí, qué no, en el sentido de quién moría y quién no, y ellos piden que sea Cristo el que sea crucificado. Entonces están en este momento enfrentando la realidad de que han asesinado al Mesías. Eso es algo horrible, algo tan esperado, algo que ansiaban tanto, lo mataron. Y vino en nuestra generación y lo matamos. Eso es lo que ellos están experimentando, el horror de eso. Y por supuesto se profundiza cuando comienzan a darse cuenta del profundo sentimiento de culpa. Ahora son culpables ante Dios del crimen más monstruoso de la historia, y eso conduce a una tercera realidad.
el miedo a la ira divina. ¿Y cómo concluyó Pedro las pocas palabras finales de su mensaje antes de acusarlas en el versículo 36? Él está diciendo, Dios exaltó a Cristo a su diestra y luego puso a sus enemigos por estrado de sus pies. Y es un lenguaje gráfico, porque en la antigüedad los reyes eran elevados y todos estaban por debajo de sus pies. Y los enemigos serían arrojados a los pies de un monarca y tendría la libertad de disponer de ellos a su voluntad. Literalmente ahora estaban a los pies de uno a quien habían matado, que ahora era su gobernante y su juez. Deben haber estado llenos de vergüenza, pero también ellos sienten que él está lleno de venganza y su miedo sería una realización aterradora. No estaba muerto, se levantó, estaba a la diestra de Dios, ahora está en su trono y él va a aplastar a sus enemigos bajo sus pies, y esos somos nosotros. Y por supuesto la comprensión entonces de que no puede cambiar lo que hicieron. Mataron al Mesías, al tan esperado, profundo sentimiento de culpa, aterrador, un miedo de la ira de Dios. Su juez está vivo y está exaltado y no pueden deshacer lo que han hecho. Imagínate estar en esa situación. Eso es lo que fue esa profunda conmoción que les pegó en el corazón. Tienen un profundo sentido de la maldad de sus actos, un profundo temor al juicio, la ira, la venganza. ¿Qué hacemos? Dicen. ¿Cómo podemos predicar para afectar esto? Escucha, porque esto es bien interesante. Ellos están en el momento donde sus corazones han traspasado. Se dan cuenta que han cometido un terrible error. Mataron a aquel que ansiaban tanto. Se dan cuenta que es el Mesías y están profundamente conmovidos. Ahora, ¿cómo podemos predicar para afectar esto? Mimando a los pecadores, tratando de hacer que se sientan bien. Eso es carecer del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo condena el pecado, la justicia y el juicio. La predicación eficaz del Evangelio no solo debe informar al pecador de su pecado, debe probarle al pecador su pecado. La primera y principal responsabilidad de toda predicación del Evangelio es la convicción y el miedo profundo, doloroso y agonizante, la mayoría de las cuales se han extraído de cualquier tipo de predicación del Evangelio en la actualidad. Hacer que los pecadores sientan el dolor y la agonía como si estuvieran sufriendo algún tipo de ataque al corazón por lo que han hecho. Esa parte es la verdadera predicación apostólica. Sin embargo, hoy vemos tantas cosas, tantas situaciones que se exponen y que de alguna manera miman, por así decirlo, que apapachan, si me permites, a la gente que escucha. La gente quiere escuchar cosas bonitas, cosas que puedes realizar, cosas que puedes alcanzar, y que se te va a suplir, y que se te va a llenar, y que se te va a dar, y todo eso. Y aquí hay un grupo de personas que hicieron lo que Zacarías dijo que todo Israel haría algún día. Miraron al que habían traspasado y se lamentaron. ¿Y qué hacemos? Bueno, la convicción es la primera obra del Espíritu Santo en la salvación. Aunque no siempre sale como en este caso, es decir, no siempre que predicas la gente se conmueve y se siente culpable y corre a los pies del Señor, porque hay un ejemplo en Hechos capítulo 5, acompáñame ahí, Hechos capítulo 5, versículo 30, donde dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, está hablando Pedro, pero ustedes lo trataron como un criminal, lo mataron con violencia colgándolo en un madero. Dios le dio el gran honor de sentarse a su derecha porque ha decidido que Jesús sea nuestro líder para hacer cambiar la manera de pensar y de vivir de Israel y Salvador para obtener el perdón de sus pecados. Nosotros somos testigos de esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que le obedecen. Y luego el versículo 33 dice algo impactante. Al oír esto se enfurecieron tanto que empezaron a planear cómo matar a los apóstoles. Entonces, ¿qué haces? Es decir, hay dos, aquí solamente hay dos. Cuando tú predicas el Evangelio, hay gente que reacciona al Evangelio y va a los pies del Señor y se arrepiente y dice, soy pecador, perdóname, y cambia su manera de vivir. O hay el otro tipo de personas que rechazan el Evangelio, el mensaje del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cambias el mensaje? La primera obra de la proclamación del Evangelio es la convicción. Esteban predica ese gran sermón a los judíos de Jerusalén y esencialmente termina de la misma manera. Acompáñame a Hechos 7.
Y aquí está hablando Esteban. Hechos 7:51. Ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender, siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, al igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no lo obedecen. Al escuchar eso se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furioso que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús al pie a la derecha de Dios. Y entonces dijo: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos comenzaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Saulo después se va a convertir en el apóstol Pablo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Entonces, ¿qué haces? ¿Cambias el mensaje? ¿Lo suavizas? ¿Bajas el estándar? Si la convicción es la primera principal obra de la predicación del Evangelio, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo creo que es muy claro. La primera expresión de gracia asombrosa aparece en la predicación apostólica. Aquí están diciendo ellos: hermanos, ¿qué podemos hacer? Nos dice aquí Pedro. Regreso al versículo 38. Pedro les dijo: cambien su manera de pensar y de vivir y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Pedro les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia: sálvense de esta generación perversa. Entonces, los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados, y ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. ¿Qué les dice Pedro? ¿Qué debemos hacer? ¿Bajar el estándar? Porque es muy fuerte la palabra. ¿Darle una sobadita en la espalda a los pecadores? ¿Entrarles con una psicología barata, humanista? No, Él les predica lo que es. Los que reaccionan al Evangelio tienen un corazón traspasado por el dolor, traspasado por el pecado. Van y le dicen: ¿qué tenemos que hacer? Y Él les dice: vuélvete, bautízate en el nombre del Señor. Vuélvete es darte la vuelta de lo que estás haciendo y empieza a caminar en una posición opuesta a lo que haces. Deja de hacer lo que estás haciendo. Haz una confesión pública, bautízate en un bautismo abierto. Vaya, eso ha sido un testimonio tremendo. Imagínate, en la ciudad de Jerusalén se bautizaron 3,000 personas. Y 3,000 personas decían a toda la población de Jerusalén: cometimos un crimen masivo contra el Mesías y ahora lo confesamos como Mesías, Salvador y Señor, y estamos unidos a Él en su muerte, sepultura y resurrección. Y algo que me gusta mucho es que Pedro no permite discípulos secretos. Él les dice: háganlo público, porque el bautismo era público. Y entonces lo que está diciendo es que vas a cambiar tu asociación, demuestra una ruptura clara con el judaísmo en el nombre de Jesucristo, y este es un acto público de romper tus lazos con el judaísmo y que tengas una nueva identificación con el Mesías. Este es un gran paso, porque vas a ser expulsado de la sinagoga, desposeído de tu familia, serás perseguido, y todo esto pasó, lo vamos a ver más adelante. Y Pedro insiste en la ordenanza del bautismo para hacerse público, el arrepentimiento demostrado ahí. Ahora, no hay salvación en el agua. De hecho, la mejor manera de traducir esto, y no vamos a entrar mucho en detalles, sería traducirlo de esta manera: arrepiéntete y cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo por el perdón de sus pecados. Y cuando te arrepientes y confiesas el nombre de Jesucristo, se perdona el pecado. Y el bautismo es el acto de obediencia que lo hace público. Eso es consistente a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Lo puedes ver en Hechos 10 con Cornelio y sus amigos que creen, reciben el Espíritu Santo y luego son bautizados. Cree, recibe el Espíritu Santo y luego eres bautizado. Ese es siempre el patrón.
Pero la gracia magnánima de que hay aquí es absolutamente impactante. Podrías decir, porque mucha gente luego así piensa, bueno, es que yo he cometido pecados bastante graves y no sé si haya perdón para mí, no sé si Dios me pueda perdonar. La respuesta es esta: no creo que seas peor que este grupo. No sé lo que hayan hecho otras personas o lo que hayas hecho tú, pero tú no estuviste en ese grupo que mató al Hijo de Dios. No mataste al Mesías directamente, ellos sí lo hicieron. Y la gracia se extiende para ellos instantáneamente, y el perdón completo si se arrepienten de sus crímenes contra Dios y abrazan a Jesús, si lo confiesan como Señor, si se identifican con Él, con su muerte, resurrección y bautismo. El perdón total será para ellos. Recibirán perdón y recibirán el don del Espíritu Santo, quien vendrá a morar en ellos como lo hizo en estos creyentes ese mismo día, antes que en el día en el que todo comenzó. Es decir, cuando alguien viene y te dice, es que yo he pecado mucho, yo he cometido muchos pecados y yo no sé si haya perdón para mí, tú dile, platícale, lee esta parte de la Escritura. Este grupo de personas son los que gritaron que su sangre sea sobre nosotros, crucifíquenlo. Estos mismos que cometieron este pecado tan horrendo, tan grave, ellos mismos recibieron el perdón total de sus pecados. No creo que haya alguien que haya cometido un pecado más grande que ellos. Y el perdón para ellos fue inmediato. Así que nadie puede decir que no hay un perdón para ellos. Y el bautismo es una cuestión de obediencia, no solo a ti, dice en el versículo 39, sino para tus hijos y todos los que están lejos. Esos son los gentiles. Judíos y gentiles van a venir a la iglesia, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Eso es para todos. Y si regresas al versículo 21 de ahí mismo del capítulo 2 de Hechos, te vas a dar cuenta que dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dice Joel 2. Y aquí vemos que Pedro está en esta explicación, en esta predicación tan extraordinaria, tan importante. Versículo 40. Pedro les advierte de muchas maneras. Dice, Pedro les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia, sálvense de esta generación perversa. Él presentó su argumento y les suplicó. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados y ese día se sumaron 3,000 almas. ¿Pueden imaginar lo que estaba sucediendo en Jerusalén? En ese momento, 3,000 personas, los resultados finales fueron maravillosos. 3,000 personas. Nació en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, una mega iglesia de 3,120 personas. Continuaron desde ahí y de ahí se fueron agregando miles y miles y miles más. Pero continuaremos con lo que la Escritura tiene para nosotros, si Dios así nos lo permite, la próxima semana. El libro de Hechos, extraordinario libro que nos muestra y nos enseña la historia de la iglesia, cómo nace, qué sucede, cuáles son las circunstancias alrededor de ella y todo lo que Dios está hablando a través de este hombre tan extraordinario que es Pedro, un Pedro completamente diferente al que vimos en los evangelios, un Pedro empoderado, un Pedro lleno del Espíritu Santo, guiado por Dios, predicando la palabra sin temor. Y bueno, la próxima semana, si Dios así nos lo permite, vamos a estar cerrando el capítulo 2 del libro de Hechos, y con la ayuda de Dios seguiremos adelante. Espero que esto nos sirva, hermanos, y que podamos crecer y madurar en él. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te doy muchas gracias porque hoy he aprendido varias cosas. He aprendido que este grupo de personas nos demuestras tú, Señor, tu amor, tu perdón inmediato para todo aquel que se arrepienta. Nos enseñas que no hay pecado más grande, Señor, o no hay pecado que sea tan grande, más bien, que no se pueda perdonar. Hoy he aprendido, Señor, que Pedro utiliza el Antiguo Testamento para predicarle a la gente que se cumple tu palabra, que tu Hijo Jesús está a tu diestra. He aprendido que la convicción del Espíritu Santo viene al hombre y eso lo lleva a acercarse a ti. Me doy cuenta y he aprendido que hay gente que no te recibe y que te rechaza, y
Y te pido, Señor, por aquellos, Señor, a los que hemos de predicarles su palabra, porque te reciban y te honren y te exalten. Y te pido que nos ayudes a crecer y a madurar y a seguir adelante, a no ser tímidos, sino más bien a estar firmes en ti, Padre. Te doy gracias por estos tiempos y por tu palabra en Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Amado hermano, quiero a través de este tiempo, este momento, aprovechar para decirte que el día de hoy, de acuerdo a lo que hemos estado viendo y escuchando, porque muchas personas me preguntan cuándo vamos a regresar a las predicaciones presenciales, cuándo vamos a estar otra vez juntos como iglesia. El día de hoy ha sido anunciado que hemos regresado al semáforo amarillo. Yo les había comentado que estaríamos de regreso cuando el semáforo estuviera en amarillo. Estaremos de este domingo hasta el 22 en semáforo amarillo. Sin embargo, yo considero que es importante ser cautelosos. Vamos a esperar a que esto tenga un plazo, a que se mantenga el semáforo amarillo. No quiero exponerlos a nada. Dios es quien nos protege, Dios es quien nos cuida y a Él sea la gloria. Le ruego que tenga paciencia como lo hemos tenido en estos últimos meses y que sea a Dios la gloria y la honra. Gracias por su atención, gracias por sus oraciones, gracias por lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes y en la nuestra, y si Dios permite